Quiero compartirles ahí mi devocional que preparé para hoy. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 45. Voy a leer la nueva versión internacional. Es solamente un versículo, no sé si lo tendrán ahí. Me parece que me olvidé de pasarle la traducción. Alcanzando los sueños, le puse como nombre. Así que estén ahí atentas. ¿Cuántos tienen sueños? Sueños de los sueños. No de cuántas tienen sueños. Todas tenemos sueño, ¿no? Amén. Bueno, de esto se trata este devocional. Lo voy a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice así. En el versículo 7 voy a leer. Dice: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. Amén, amén y amén. No sé si está en otra versión. ¿Es la misma? Amén, amén. Bueno, estas palabras salen de la boca de José. José es conocido en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de José, el gran soñador? Amén, poquitos, ¿eh? Che, ¿hay mucha gente nueva? ¿Son todos líderes? No. Bueno, José es conocido como el gran soñador. Y acá, en estas palabras que sueltan este versículo, le está hablando a sus hermanos y le está diciendo que fue Dios el responsable de que él estuviera en ese lugar. ¿Sí? Después de haber pasado tantos años de no poder verlos, les estaba haciendo esta confesión y que fue el mismo Dios que los llevó a ese lugar para poder salvar, guardar su vida y la de toda su familia. José estaba hablando en ese momento desde una posición de poder, desde una posición de autoridad. En ese momento era un hombre muy próspero, muy bendecido, que gozaba de un lugar de privilegio. Era prácticamente el segundo, después del faraón, que era el rey de Egipto, el país más poderoso de la tierra en ese entonces. En realidad, Dios ya le había mostrado a José que él iba a ser grande, pero se lo había mostrado en su adolescencia, cuando él tenía recién 17 años. La Biblia relata ahí en los capítulos que en realidad la historia de José más o menos son 9 capítulos aproximadamente, y relata la Biblia los sueños que Dios le había mostrado a José. Y en ellos, en los 2 sueños que le muestra Dios a José, él prevalecía delante de todos sus hermanos y de toda su familia, demostrándole que él iba a ser grande delante de ellos también. Dios a todos nos da sueños. Todos tenemos sueños con tener una familia bien constituida. Soñamos con nuestro príncipe azul, las que no están casadas, las que no ya no sueñan con eso. Porque ya lo obtuvieron, ¿no? Con un matrimonio restaurado, sus hijos bendecidos, que tengan su carrera propia, su casa propia. Muchos anhelan tener incluso un auto, una casa. En fin, son muchos los sueños que Dios nos puede dar a lo largo de nuestra vida. Por eso, a través de esta palabra quiero declarar que todos los sueños que Dios ha depositado en nuestro corazón en este tiempo se van a cumplir. Y que antes de fin de año, todas aquellas cosas que anhelabas, que veías imposibles, que veías inalcanzables, Dios lo va a soltar y lo va a hacer realidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aplaudile a tu sueño que se va a concretar. Qué lindo que son los sueños que Dios nos da. Los sueños muchas veces son
los que nos impulsan, los que nos motivan cada día que tenemos que atravesar circunstancias difíciles y poder alcanzar ese sueño, nos hace ir cada día avanzando tras adversidades, dificultades, solamente por el hecho de saber que tenemos que alcanzar aquello que tanto anhelamos. Contento se habrá sentido este chico, José, cuando Dios le había mostrado, le había revelado esos sueños. Aunque dudo que en aquel entonces José haya tenido el discernimiento para saber qué era lo que significaban esos sueños. Pero lo que lo ponía contento era que esos sueños, él sabía que eran de parte de Dios. En este tiempo, donde hablaba recién la palabra, José no tenía ninguna clase de problema. Tenía todo lo que quería para ser feliz. Tenía abundancia, tenía una familia, tenía todo aquello que podría saciar cada necesidad que se pudiera encontrar. Pero hay algo muy importante que quiero mencionarte antes de hablar de esto que quiero comentarte a través de este mensaje. Que Dios a todos nos da sueños. Lo único es que Dios jamás te dirá cuál es el camino que tenés que atravesar para poder alcanzar cada uno de ellos. Pero si ahondamos un poquito en la historia de José, vamos a poder darnos cuenta todos los obstáculos que él tuvo que atravesar, todas esas adversidades que tuvo que sortear para llegar a ser el hombre tan exitoso que fue. Así que para eso quiero resumirle un poquito nada más lo que es la historia de José para que podamos entrar en el tema. José era el 11º hijo de un siervo de Dios llamado Jacob. La Biblia mencionaba que Jacob amaba en demasía a José. Lo amaba más que a todos sus hermanos. Por lo cual, ello fue un gran problema para José, porque eso levantaba en el corazón de sus hermanos celos, envidia, enojos. A los 17 años, su padre, el padre de José, le regala una túnica de colores y esto provocó aún más el odio en el corazón de sus hermanos. Incluso en un momento planearon matarlo para deshacerse de él. Es que en realidad el amor de Jacob por su hijo José era tan grande, iba tan al extremo, porque lo tuvo en su vejez, por eso lo adoraba tanto. Y un día su padre, Jacob, envía a José a buscar a sus hermanos para ver qué estaban haciendo ahí en el medio del desierto. Y cuando sus hermanos lo ven llegar, comienzan a planear la muerte de José. Ellos lo toman a José y lo meten en una cisterna, en ese momento que no tenía agua. Lo meten ahí y mientras planeaban qué iban a hacer con él, si lo dejaban vivo, si lo mataban. Pero de repente vieron que se aproximaban hacia ellos un grupo de ismaelitas. Así que aprovecharon que ellos iban a Egipto y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Tomaron su túnica de colores, la destrozaron, manchándola con sangre de un animal salvaje y haciéndole creer a su padre que había sido devorado por este animal, le entregaron el pedazo de túnica y este hombre se entristeció muchísimo. Tanto que dice la palabra de Dios, que dice que iba a seguir el luto eternamente hasta que partiera de este mundo. Pasados los años vino una gran hambruna sobre el mundo, sobre la tierra, y había solamente un solo país en toda la tierra que gozaba de riquezas y abundancia. Ese país era Egipto,
donde José era casi rey. En ese tiempo, Jacob, su padre, manda a sus hermanos, como estaban atravesando esta miseria en la nación, manda a sus hermanos a Egipto en busca de cereales, de trigo, para que pudieran subsistir, sin saber que José, el hijo tan amado, aquel que tanto extrañaba, era el administrador general de toda esa cosecha y de toda la abundancia que tenía Egipto. José era el gobernador de Egipto, el encargado de vender ese trigo. Y dice que de todas las naciones venían todos a Egipto a buscar alimentos, porque escaseaba en todos lados. Y mientras José pasaba revista de todas las cosas, de la gente que venía a pedir esa mercadería, ese alimento, ve llegar en grupo a todos sus hermanos. Y cuando están cerca de él, al reconocer que él era el gobernador, dice que se postran delante de él, rostro en tierra. Y Dios le trae a memoria a José uno de sus sueños. El sueño que le había mostrado cuando tenía 17 años, donde sus hermanos estaban postrándose delante de él y él prevalecía sobre ellos. Aún sin reconocerlo, todos estos hermanos a José se acercaban a él y dice que José, entre idas y venidas, lo invitan a una comida para hablar con ellos, preguntarles de dónde venían. José sí los había reconocido, mientras sus hermanos no. Y le preguntaban sobre sus padres. Bueno, la historia es muy larga. Entre idas y venidas, José desesperadamente se confiesa delante de ellos y le dice: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Y ahí, entre alegrías, abrazos, tristezas, manda llamar a sus padres, a toda su familia, para que vivan ahí con él y gocen también y disfruten de toda la prosperidad que José tenía. Maravilloso. Para llegar hasta aquí, para llegar a este momento donde José contaba con toda la plenitud de la vida, en ser feliz, José en ese tiempo no permitió que nada se interpusiera entre sus sueños, y una de las cosas más importantes que logró fue superar los tiempos de procesos. Y aquí es donde quiero comenzar a desarrollar lo que Dios me dio a través de esta palabra. Los procesos. ¿Quién conoce los procesos de la vida? ¿Cuántos están pasando por procesos? ¿O cuántos hemos pasado por procesos? Todos, ¿no? Aquí en esta historia de José, la Biblia narra sobre dos circunstancias muy duras por las cuales José tuvo que atravesar. Dos momentos que quizás fueron los más dolorosos de su vida. Creo que por eso los menciona la Biblia. El primero de ellos es haber sido desechado por su familia, por sus propios hermanos. Es que el amor que tenía su padre hacia él era tan grande y tan evidente entre ellos, que había provocado en ellos un odio muy grande en su corazón. Provocaba que le tuvieran celo, envidia. Incluso ahí en la palabra, en el capítulo 37:4, dice que sus hermanos ni siquiera le hablaban a José. Bueno, sumado los sueños que Dios le daba a José y él le contaba a sus hermanos, esto los enfurecía cada vez más. Era tanto el odio que planearon matarlo y echarlo en una cisterna y dejarlo morir allí. Pero, como les decía recién, ocurrió que pasaba un grupo de ismaelitas y lo vendieron ahí como esclavo. Y estos ismaelitas lo llevaron a
a Egipto. Fue cruelmente arrancado de su familia, fue cruelmente arrancado del amor de su padre e incluso a sus 17 años fue arrancado de su país. Imagínense, ¿hay alguien que tenga aquí 17 años? Ponete de pie. Era así como ella. Miren, era muy pequeño José. ¿Quién de nosotros no habrá pasado por alguna circunstancia de proceso? Incluso, ¿quién de nosotros, así como José, no ha tenido ese proceso en medio de la familia? ¿Cuántos quizás con su esposo están atravesando o quizás pasaron algún proceso donde hay peleas, hay discusiones? Seguramente aquellos que no tengan al cónyuge convertido, que no esté en Cristo, debe haber muchísimas peleas a la hora de venir a la iglesia, a un culto, o quizás problemas hasta ir a participar de un hogar feliz. ¿Cuántos nos han atravesado por procesos con sus hijos? Hijos que se rebelan cada día más, que de un día a otro los ves consumiendo alcohol, consumiendo cigarrillos, y así empiezan quizás a verlos con personas que no son de bendición para ellos. Comienzan a juntarse con gente que no los edifica, se te comienzan a escapar de las manos sin saber qué hacer. Quizás el proceso que te haya tocado pasar sea un problema de salud tuyo propio o de algún familiar muy amado, muy cercano, y todavía no encuentres una solución y eso te esté desesperando. Quizás estés atravesando procesos en tu economía, quizás no tenés trabajo, quizás te está costando mucho conseguir uno y las cosas se te están haciendo cada vez más difíciles y llevar un plato de comida a tu casa se te hace cada vez más difícil y te cuesta y te cuesta. Incluso hechos de injusticia que puedas estar atravesando, como le sucedió a José. Todos en algún área de nuestra vida hemos pasado o estamos pasando momentos de proceso. Pero lo que nos cuesta entender a los hijos de Dios es cómo nosotros, habiendo ya conocido a un Dios grande, a un Dios que nos ayuda, a un Dios que nos protege, tenemos que pasar por esas circunstancias tan adversas. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios tenga que pasar por cosas tan dolorosas, donde muchas veces no vemos salida, no vemos recursos para poder salir adelante? Esos momentos difíciles muchas veces también van cargados o se les suma comentarios de tu familia, de tus conocidos que saben que venís a la iglesia, o incluso de tus propios compañeros, de tus propios hermanos que te dicen: pero ¿cómo puede ser que estés pasando esa situación tan dura? Seguro que algo habrás hecho. Pero vos no tenés un Dios que tiene poder. Vos no estabas bien hace un tiempo atrás. Quizás a la gente que le predicaste, que le hablaste de Dios, que sabe que estás atravesando un mal momento, comienzan a juzgarte. Pero quiero aclarar algo antes de continuar. A veces tenemos padecimientos que son consecuencias de nuestros errores y nuestros pecados. Pero cuando estamos en obediencia, cuando estamos en sujeción a Dios, hay momentos que son dolorosos, que son difíciles de atravesar, que son necesarios que los pasemos porque somos hijos de Dios. Esos momentos de angustia, de dolor, son muchas veces la plataforma para que Dios comience a hacer algo en nuestras vidas. Es ahí, en esos momentos, cuando nuestro corazón es confrontado y sale a luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque cuando estamos bien, cuando no estamos pasando un momento de adversidad, todo es gozo, todo es alegría,
y vamos a saltar y vamos a correr y poneme el reggaetón de moda y que lo saltamos acá. Pero el problema es cuando estamos pasando un tiempo de proceso. Hay actitudes que necesitamos cambiar. Hay actitudes que no solamente afectan nuestra vida, sino también que están afectando la vida de todos aquellos que te están rodeando. La falta de fe es una actitud que puede estar afectando tu vida o la vida de tu familia. La falta de perdón, el desánimo constante, la queja, las malas contestaciones. Incluso hay algunos que todavía tienen arraigado en su corazón actitudes violentas que todavía no han soltado ni se las ha entregado el Señor. Eso el Señor necesita trabajarlo, y son los momentos de proceso donde Dios puede obrar en nuestras vidas para que podamos ser transformados. El tiempo de proceso es el mejor momento que Dios tiene para transformarnos, para crear nuevas cosas dentro de nuestro interior. Es el mejor momento para estar en las manos de Dios como vasijas en manos del alfarero. Pero hay dos caminos que podemos tomar en medio de un proceso. Uno es escuchar la voz del enemigo. Y el otro, el más correcto, es escuchar la voz de Dios. Cuando nos encontramos en medio de un proceso, nos sentimos muy vulnerables. Nuestras defensas en el cuerpo comienzan a bajar, y con ellas, aunque usted no lo crea, nuestra fe también comienza a menguar. Y es el momento especial donde el enemigo se frota las manos para preparar qué es lo que puede hacer en contra de nuestras vidas, para quitarnos totalmente de la voluntad de Dios. En el tiempo de proceso tendemos a menguar en nuestra oración, tendemos a compartir menos tiempo en intimidad con el Señor. Comienzan a aparecer las dudas, comienzan a aparecer en nuestra mente esos pensamientos que te dicen, pero me parece que no era por acá. Me parece que no fui llamada como creía. Me parece que el Señor no me mandó para servir, ni para liderar, para mentorear. Me parece que no. Que yo me habré emocionado y estaba haciendo las cosas por mí mismo, y no fue Dios quien me llamó, sino que estaba haciendo las cosas con mi fuerza. Esos pensamientos vienen en nuestros momentos de proceso, porque en los momentos de proceso tendemos a encerrarnos, y si nos dejamos llevar por el estado emocional o por el sentimiento que eso nos rodea, cuando cerramos los ojos vemos solamente oscuridad. Queremos orar y por ahí las palabras no nos salen, entonces decimos, no, el Señor no está en este lugar. Seguramente que hice algo mal y el Señor por eso me está castigando. Todos esos argumentos comienzan a influenciar en tu vida espiritual, en tu fe. Pero quiero decirte que así como hizo José, que José eligió escuchar la voz de Dios en medio del proceso, porque dice que cuando fue vendido por sus hermanos, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, se mantuvo aferrado a Dios. La palabra no menciona en la Biblia cuán triste se sintió José en ese momento. Imagínense haber sido arrancado de su familia o del amor del padre que tanto lo amaba y no volverlo a ver por años. Imagínense en ese momento donde José no entendía qué estaban haciendo sus hermanos,
Dice ahí la palabra, solamente encontré un versículo en la Biblia, en el capítulo 42, versículo 21, que dice que José le suplicaba a sus hermanos que le tengan compasión, y aunque ellos no vieron su angustia, no le hicieron caso. José suplicaba a sus hermanos, pero a ellos no le importó. Sin embargo, así, estas circunstancias que a nuestros ojos naturales son terribles, en el mundo espiritual son el ambiente perfecto que Dios utiliza para prepararnos y para llevarnos a algo mucho mayor. Porque dice que no estaba en los planes de Dios que José permaneciera en su lugar. Lo arrancó del lado de sus hermanos para protegerle la vida, para protegerlo de todo el daño que le pudieran hacer o planear en contra de su vida. Pero también dice la palabra que allí como esclavo en Egipto, el Señor estaba con José y todas las cosas le salían muy bien. José decidió escuchar la voz de Dios. No se quedó aferrado a ese dolor, a esa angustia en el medio del proceso. Lo que Dios quiere decirte en este tiempo es que Él quiere hacer algo grande en tu vida. Pero primero necesitas fortalecer tu espíritu para que vos saques lo mejor que hay en Dios de tu vida y comiences a caminar de otra manera, hablando de otra manera, orando de otra manera, intercediendo de otra manera. En este tiempo de proceso, no te dejes llevar por la angustia, por la tristeza, por la amargura. No dejes a Dios de lado, porque solamente en Él vas a poder encontrar las fuerzas para aferrarte y hacer que todas las cosas en medio de tu proceso te salgan bien. Los milagros que crees inalcanzables, imposibles, nacen en aquellos momentos que nuestra carne quiere evitar. Así que si te arrancan de ese lugar de paz, si te arrancan de ese lugar de conformidad, si te arrancan de tu tranquilidad, si te arrancan ese amor que estabas sintiendo, aférrate a Dios, porque son los momentos oportunos que Dios tiene para crear cosas y nuevas oportunidades sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Lo que también destacaba en la vida de este joven, que bueno, ahí cuando yo le estoy hablando, comentando este pasaje, ya era un hombre adulto, es el servicio que tenía José. José había ganado, dice, la confianza de su amo, allí a donde lo habían mandado como esclavo. Y Potifar, que era su amo, lo había nombrado mayordomo de su casa y le había confiado toda la administración que él tenía de sus bienes. Es de suponer, obviamente, que primero José habrá tenido que ocuparse de oficios más bajos para llegar allí a alcanzar esos lugares donde Dios lo había puesto a través de su diligencia y su honestidad. Cuando Dios designa a una persona para cumplir un propósito, Él también se encarga de darnos las herramientas necesarias para que podamos llevarlo a cargo. Amén. Dios mismo nos capacita utilizando cada circunstancia que atravesamos para sacar lo mejor de nosotros. Porque los sueños van acompañados por nuestra transformación. Levante su mano y repita conmigo. Los sueños van acompañados por nuestra transformación. Así que decirle al que tenés al lado, me estoy transformando. ¿En qué? No sé, pero... No, Dios me está transformando. Qué divertido está esto. Me encanta la cara de esto porque son marido y mujer. Está muy bueno.
Y allí donde parecía que José había alcanzado a tocar el cielo con las manos, había salido de su esclavitud, estaba a cargo, era como jefe de una casa, había confianza sobre su vida, sucede algo inesperado. Se vio envuelto en un hecho de injusticia cuando la esposa de su amo, la esposa de Potifar, al sentirse tan atraída por él, día tras día le pedía que se acostase con él. Pero dice que José la rechazaba, no solamente porque le iba a fallar a su amo, porque él tenía una honestidad, porque él tenía temor de Dios, sino porque también sabía que le iba a fallar a Dios. Pero esta mujer insistía tanto en estar con José que aprovechó un día donde estaban solos en su casa y dice que lo agarró a José tratando de que se acostara con ella. Y dice que José salió corriendo y ella se quedó con su túnica. Y dice que empezó a los gritos, como toda mujer exagerada. Los hombres no digan nada. Y dice que aprovechó ese momento para decir que José se había querido propasar con ella. Así que llamó a los sirvientes de la casa y con todos esos gritos hizo un alboroto. Esperó que llegara Potifar, su amo, y le contó su versión a él, con la túnica en la mano. Y al escuchar lo que José supuestamente había hecho, lo mandó a la cárcel. Otro golpe más para José. Seguramente habrá sido muy doloroso, muy duro. Pero lejos de que José se llenara de odio, de enojo, por pasar esa injusticia, quizás sin saber por qué había pasado, lejos de quejarse con Dios, de decir, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Para qué me diste tanto y ahora me vas a sacar? Lejos de eso, dice que José no permitió que su corazón se llenara de ningún sentimiento equivocado. No permitió que sus emociones se interpusieran entre sus sueños y el cumplimiento. José, en esos momentos de proceso, confiaba fielmente en el Señor. Dice ahí en el capítulo 39, 21, dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Allí en medio de tu cárcel, donde muchas veces quizás no veas una salida, es cuando Dios más se acerca a vos, cuando Dios está más cerca tuyo, abrazándote con amor, porque está conociendo tu padecimiento, porque está conociendo tu dolor, y porque a través de ese amor, cuando vos los buscás, ese amor te levanta, ese amor te hace avanzar, ese amor te saca de la angustia para salir adelante, no hace que te quedes, te hace levantarte. José sabía que no estaba solo, ahí en medio de la cárcel, en medio de su proceso tan doloroso e injusto, porque ¿a quién se le ocurriría pensar que un hijo de Dios, en el peor momento que podés estar pasando, tu padre no estará al lado tuyo? ¿A quién se le ocurriría pensar que en medio de tu enfermedad, Dios no está más cerca que nunca para poder levantarte cada día? ¿Quién pensaría que hay en medio de la adversidad que estás teniendo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, Jesús no está más cerca que antes para poder aferrarse a vos y a través de su amor poder levantarte? José sabía, José conocía en quién estaba confiando. Pero quiero decirte que nada se escapa de las manos de Dios. No hay ninguna lágrima que no haya salido de tus ojos que Jesús, que Dios no la haya visto. Ni un dolor tan
amargo, tan profundo que puedas estar atravesando, que Dios no sepa qué te está ocurriendo. Pero Dios necesita transformarnos. Y esto sucede porque tenemos grandes cosas para alcanzar por delante. Debemos madurar en tiempos de proceso. Debemos atravesarlos, afrontarlos y atravesarlos de la mejor manera. Y la mejor manera es escuchando la voz de Dios, es cerrando tus ojos a pesar de la adversidad, de la oscuridad, de las tinieblas que te puedan estar rodeando y decirle: Señor, yo creo que vos estás acá. Sácame de este lugar, levántame de esta cama, hace que yo me levante en el nombre de Jesús para ver tu gloria. Y Dios va a responder, porque cada vez que sus hijos claman, dice el Señor que Él oye y los libra de todas sus angustias. No podemos pretender que en momentos de proceso actuemos como actuamos antes. No debemos permitir que en medio de un proceso nuestra carne nos debilite el espíritu y nos guiemos más por la carne que por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos poder delegado del cielo. Ese poder que levantó a Lázaro de la tumba es el poder que está dentro tuyo, que te hace levantar, que te hace ver la salida, que te hace mirar al cielo y ver la salida, porque Dios está más cerca que nunca en esos tiempos. Amén. Dice que José tenía un destino de gloria, pero que su entorno, allí donde estaba, hasta ese momento, no lo dejaba prepararse ni desarrollar esas capacidades que él tenía. José debía seguir siendo transformado. Decirle al que tenés al lado: tenés que seguir siendo transformado. Decirle con onda: todo, tenés que seguir siendo, como que le hicieron la cruz, ¿viste? Y muchas veces nos cuesta entender que esos escenarios tan dolorosos, donde pasamos momentos de opresión, de soledad, son tan necesarios en la vida de un hijo de Dios, y lo vemos tan opuesto a una bendición, porque en lo natural estamos acostumbrados que vivir en medio de un problema, de algo que nos sucede, que no nos hace bien en el corazón, que no nos hace bien en el cuerpo, sea algo de bendición para nuestras vidas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. José estaba tan seguro de que Dios estaba con él que ni su corazón ni su mirada se apartaron jamás de lo que Dios ya le había dado en una oportunidad. Sus sueños, los mismos que te dio a vos y a cada uno de ustedes hace muchísimos años. Dice la palabra de Dios que cuando José era esclavo, cuando lo mandaron a Egipto, dice la palabra que su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José y que lo que hacía prosperaba en todo. Y aún en la palabra, cuando dice que José fue echado a la cárcel, dice que el carcelero vio que el Señor estaba con José, así que le tuvo tanta confianza que lo puso ahí a cargo de todos los prisioneros y de todo aquello que se hacía dentro de la cárcel. Como el Señor estaba con José, dice que hacía prosperar todo lo que tocaba. José ahí en medio de esos procesos, de encontrarse en lugares que jamás hubiera querido estar, como esclavo o en medio de la cárcel, dice que se destacó por su servicio y por su corazón de fidelidad a Dios. Jamás dejó de servirle al Señor. José no renunció jamás a su llamado, aún atravesando cada circunstancia injusta.
que le tocó pasar. Sin embargo, en este tiempo es muy común, o para nosotros es muy común, recibir, no digo toda la semana, pero sí reiteradas veces, la renuncia de un ministro, la renuncia de un líder, la renuncia de un mentor, la renuncia de danza, bueno, en medio todavía no. Pero siempre hay alguien que está queriendo, tratando, siendo influenciado para dejar lo que Dios le dio. Y déjame decirte que entregar tu ministerio en medio de un proceso es lo peor que podés hacer, es la peor decisión que podés tomar. Porque cuando Dios te da algo, es para bendecirte. Pero si Dios te lo quita, es para multiplicarlo y hacerlo más productivo, hacerlo de más bendición, hacerlo más grande para tu vida. Así que si Dios te está sacando algo en este tiempo, dáselo con todo el corazón porque viene multiplicado. En el nombre de Jesús. Renunciar a un llamado, renunciar a aquello que Dios te dio, que Dios te delegó, no solamente puede cerrar la puerta de bendición para tu vida, sino también para toda tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para tus nietos. Dice ahí, y esto recién me lo dio el Señor, quiero compartírselos. En el versículo 8 de la palabra que compartía en el capítulo 45, dice la palabra: fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme. Aquel hombre que había llorado años por su hijo, que había guardado el luto por la angustia que esto le provocó, recibiría pronto una noticia fabulosa. Y Dios me hablaba y me revelaba a través de esta palabra que todos aquellos que planean tu ruina serán los encargados de llevar la noticia de las cosas grandes que Dios hizo en tu vida. Porque ahí José estaba mandando a sus hermanos para que le digan a su padre que pueda volver a verlo. ¡Aplaudile al Señor! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Ah, te verán crecer! ¡Te verán ser grandes! ¡Oh, Yaramayo, Sibiquía! Dios te sacará de esa escasez. Dios te sacará de allí donde estás para ponerte en lugares altos. Esos son los sueños que Dios tiene para tu vida. Y para alcanzar cada uno de tus sueños que hay ahí arraigado en tu corazón, que todavía no soltaste o que hoy se tienen que despertar nuevamente porque has dejado de creer. Déjame decirte que los procesos son los que te conectan con ese sueño. Son necesarios esos procesos. Son necesarias los días, las horas, llorando, quizás angustiada, quizás desesperada, sin saber qué hacer. Pero déjame decirte algo. No te quedes ahí. Está permitido llorar. Decirle al que tenés al lado: si quieres llorar, llora. Pero no te quedes ahí. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero solamente estando aferrado a su presencia, como lo hizo José, vas a poder alcanzar los sueños eternos, aquellos regalos del cielo que Dios va a soltar en este tiempo, porque vas a crecer, vas a crecer, vas a crecer. ¡Santo Ramayo Sidiquea! Bendito sea Jesús. Quiero que levantes tu mano ahí donde está y vamos a hacer una confesión. Cierra tus ojos ahí donde estás
Ahí los que están en el vivo, cierra tus ojos ahí donde estás y declara con fe: Señor, en este tiempo me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero hoy declaro que los velos están cayendo y me aferro a tu presencia, porque eres un Dios vivo. Y aunque no te pueda ver, te puedo sentir. Y declaro que todas las promesas que han soltado sobre mi vida, las voy a ver cumplidas una tras una, y sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre cada generación, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¡Oh, Yaramayo Sibiquía! Tus nietos necesitan que pases este proceso. Tus hijos necesitan que pases este proceso. Ábrele el camino, las puertas de bendición para toda tu generación. Santo, quiero que te pongas de pie en esta noche. Hay sueños, me dice el Señor, que han quedado en el olvido. Esta noche Dios te lo traerá a memoria. Y cada uno de ellos los vas a ver cumplidos, dice el Señor. Estás solo, aférrate a mi presencia. Eso te alcanzará a que puedas cumplir cada uno de ellos.